Les invito a abrir sus Biblias en esta mañana en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, y vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Apocalipsis, el capítulo 2, y leemos el versículo 18 hasta el versículo 29. Apocalipsis 2, 18 hasta el versículo 29. Lea así la palabra de Dios en esta mañana. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pueden sentarse, hermano. El Señor les bendiga. Cada domingo continuamos nuestra serie de mensajes en el libro de Apocalipsis. Vamos ya por el capítulo 2. Hemos saltado a 2 iglesias y estamos ahora entrando a la 4ª iglesia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 hasta el 29. De todas las cartas que la Biblia tiene, el Nuevo Testamento, y específicamente de las 7 cartas que Dios Cristo le escribe a través de las manos del anciano apóstol Juan a las iglesias, no hay una carta tan difícil y dura, fuerte como esta carta. Es una carta tremenda, es una carta que viene de aquel que tiene los ojos como llama de fuego. Es una carta que penetra a cada uno de nosotros que estamos en esta cultura inmoral y que practicamos la inmoralidad. Cristo te invita a ti y a mí en este día que el creyente no deberá tolerar la inmoralidad. Nosotros comenzamos el libro de Apocalipsis en enero, pensando la idea mía delante de Dios al orar es que si este es el libro que termina las cosas, pues entonces nosotros tenemos un adelanto de cómo terminan las cosas para ajustar nuestro año a la luz verdadera del faro de la palabra de Dios y poner nuestros pies en el camino donde las cosas terminan bien.
Y nosotros entonces vimos una de las primeras exhortaciones es que Dios quiere que usted renueve la vida de devoción hacia Él. Efesios, la carta, capítulo 2, el versículo 1, dice la Biblia que hemos dejado el primer amor. Pero hay una carta que está en el medio, son 7 cartas. Hay 3 antes de esta. Está esta y hay 3 después de esta. Y en la palabra de Dios eso es importante, porque es la del medio. Es la carta de 3 iglesias 6, y esta entonces como aquello que sostiene las otras 3, las otras 6, 3 de un lado y 3 de la otra. Y si usted se dio cuenta, esta es la carta más larga que hay a las 7 cartas, a las 7 iglesias que se enseñan. Es interesante saber que Tiatira es una ciudad pequeña, insignificante, comparada a Éfeso, comparada a la Odisea, como vamos a estar mirando más adelante, a las otras ciudades. Mas sin embargo, esta es la que recibe más larga conmendación y castigo, reprensión. Y la reprensión es bien clara. Si la primera exhortación es que en el año que comienza nosotros tenemos que si usted quiere cambiar su vida, usted tiene que renovar su devoción a Cristo. En esta carta el énfasis es: si tú quieres cambiar tu vida, comienza en tu vida sexual. Es tremendo que en este libro del Apocalipsis, que quiere decir la revelación de Cristo, no los problemas, la revelación de Cristo, que Dios está diciendo a la iglesia: yo me revelo en un lugar donde las personas toman en serio el llamado a la santidad. Y la Biblia entonces me va a enseñar a mí en esta porción el peligro de la inmoralidad. Me va a enseñar la adicción de la inmoralidad, la motivación por la cual caemos en la inmoralidad, y por último la salida de la inmoralidad. Esto es al día. Está escribiendo la Tiatira, que casi ni nos interesa leer esa parte, pero es un pueblo que nadie conoce. Pero es una carta como si estuviera escribiéndosela a usted y a mí. Déjeme recordarle algunas cosas. En el día de hoy, las estadísticas enseñan que nosotros, el creyente, los hijos que tienen conexión con padres cristianos que han venido a la iglesia desde el principio, están agarrados por la inmoralidad en su vida, sus hijos, nosotros. Las estadísticas enseñan que 2/3 de la población de varones de Estados Unidos ven pornografía por lo menos una vez al mes. Las estadísticas nos enseñan que el 90% del tráfico en la internet, 90% es tráfico que termina en un sitio de inmoralidad. 90%. Y mire que usted compra en internet y download en stream los videos, stream las películas y miles de cosas. Eso no es nada comparado a la fuerza de la inmoralidad. Y la Biblia me enseña, o las estadísticas me dicen, que 2 de cada 3 jóvenes han tenido o están teniendo relaciones sexuales en sus escuelas o con otra gente. Y el 37% de mujeres cristianas, 37% de las mujeres cristianas han tenido abortos en su vida. 28% de mujeres católicas han tenido abortos. Cristianos son 37%. Católicos son 28. Y hay algo en la iglesia evangélica, en la iglesia de la palabra de Dios, que nosotros nos hemos metido al mundo de la inmoralidad. Y nuestras vidas entonces
revelan estas cosas. Si hablamos de los adulterios que han crecido, y si hablamos no tiene que hablar mucho, miren las noticias, las personas célebres, ha habido como una ola en la televisión de gente, gente que eran actores, gente principales en sus programas de televisión. Estas personas han sido echados fuera de su trabajo por la conducta inmoral, sucia que han tenido y que no querían la gente. Y se ha revelado los otros días que en la industria que hace las computadoras y Hollywood, hay un espíritu de gente que estas cosas suceden mucho, y de que el hombre se fuerza a la mujer y la mujer no dice nada. Pero por muy decente que somos, incluyéndome a mí, el Señor nos dice, ¿cómo que usted como creyente puede resolver, arreglar, poner en orden su vida sexual delante de Dios, para la gloria de Dios, para la bendición de Dios a nuestras vidas, para que nuestros hijos sean bendecidos, para que ellos no vean el divorcio como algo que, yo también me puedo, no pasa nada. Y la palabra de Dios me dice, mire, esto es Tiatira, una iglesia, como todas las iglesias son, las 7 iglesias, son iglesias históricas, con sus problemas, a quien el Señor le escribe, pero son iglesias que representan, porque al final, versículo 29, todas las cartas dicen, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nueva Esperanza, todos los nombres de las iglesias que están alrededor, esta iglesia se refiere. Y no solamente eso, sino cada persona en nuestra iglesia, el que tiene oído, oiga. Eso no solamente es la iglesia de Tiatira, no solamente son las iglesias a través de las edades, sino también es las personas que nosotros vivimos ahí. Yo saco estas estadísticas, y hay otras más, pero la mala noticia la conocemos. Es más, que la Biblia me enseña de esta mujer Jezabel, vamos a saltar ahí, que ella manda en la iglesia y que enseña a la gente que eso está bien. Y esa es la característica de la iglesia que vemos al mundo, donde de nosotros también, pero el que vemos más hecha, donde están ordenando a personas que son inmorales, y que está bien que sean inmorales ahora. Y nuestra iglesia y las iglesias hoy van a ser, como cualquier iglesia evangélica, van a ser chequeadas y a ver si voy a esa o no, según como la posición de esa iglesia en su santidad, en contra de esos pecados del mundo, que hoy no son pecados, sino son un diferente estilo de vida, y que si usted habla en contra de, usted debe de amar, no debe hablar en contra, debe de amar y salvar y rescatar. Pero si el mundo te dice, pero ¿y por qué? Que uno tiene que decir, porque el alma está en pecado. Y las personas hay dos cosas que van a ser las iglesias grandes o las iglesias chiquitas al seguir este mundo. Una es como nosotros vemos al rol de la mujer como pastora, y segundo, y ordenando. Y lo otro es que empezó por otros círculos, pero ahora está en los círculos de nosotros. Y también cómo nosotros nos vamos a referir a las personas que están en pecado sexual, que lo ven como un estilo de vida, no como un pecado, ese estilo de vida. La Biblia entonces me dice que nosotros necesitamos estar claros. Estas estadísticas que me introducen a este libro vienen de 2 libros que yo les quiero recomendar. Uno se llama Relevant. Es un artículo en una revista, Relevant,
que salió en agosto, septiembre 2011. Y el título donde vienen estos números se llama Casi todo lo hacen, o en inglés, Almost everyone is doing it. Almost everybody's doing it, pastor. Todo el mundo se está divorciando. What's the problem? Entonces ya la iglesia acepta ya porque todo el mundo es así. Y todo el mundo hace sus cosas. Hay más ahora. Entonces el artículo es Almost everyone is doing it. Casi todos lo están haciendo. Casi todos estamos viendo estas cosas en la internet, en la pornografía, en los teenagers. 49%, esto es tremendo, 49%, la mitad de los teenagers en Estados Unidos, cristianos, creen que está bien que una persona antes de casarse viva con el otro para chequear. Hay un programa en la televisión que se llama, no sé ni cómo se llama, pero se llama, viene un hombre no es casado y hay como 10 muchachas que quieren casarse con él. No me digan el nombre, porque ya todo el mundo ya sabe. O es una muchacha no casada y vienen como 20 muchachos a casarse con ella. Y al terminar ella va escogiendo. Cuando llega el final, pues quedan 2 o 3. Y una parte de escoger es, pues me acuesto con cada uno la noche anterior, por lo menos. Y vienen y te preguntan ahí, que ¿cómo fue? ¿Cómo está? Y la muchacha sin ninguna pena. Y el muchacho sin ninguna pena. Todo el mundo, almost everyone does this. ¿Cuál es el problema? En la televisión, cuando estaba uno de estos programas, salió después en unos escritos de un muchacho, que la muchacha entonces le dijo, bueno, vamos a dormir juntos antes de ver si te cojo a ti o al otro. Y el muchacho tenía un poquito de moralidad. Y le dijo, si yo me acuesto contigo ya no puedo. Y si sé que te acuestas con el otro, para entonces escogerme a ver quién, eso desbarata mi sueño de casarme. Y dejó su flor y se fue. A él no lo siguieron como siguen a los demás, en la televisión, cómo van las cosas. Pero en la Biblia, Tiatira, en el medio de las siete cartas, en la cuarta carta, la más larga, a una ciudad que no importa. Cristo sí le importa la conducta moral, importa la inmoralidad, importa en la casa de Dios, por los hijos de Dios. Nosotros tenemos en todas las iglesias gente acostada, no casado, viviendo como para casarse. Y Juan entonces está diciendo, Cristo está diciendo, tú toleras eso. Not me. No yo. La imagen de Cristo que tenemos aquí es completamente diferente a la que el mundo profesa. La Biblia me dice a mí el peligro de la inmoralidad es que si alguien me hace pastor, ¿cuál es el problema? Casi todo el mundo lo hace. Almost everyone is doing it. Que el peligro viene por el carácter de Cristo. En el versículo 18 la Biblia comienza diciendo, escribe al ángel, el mensajero de la iglesia Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pies bruñidos, el bronce bruñido, dice esto. En otras palabras, antes de corregir la inmoralidad, el Señor tiene que decir, el que está poniendo el dedo sobre este pecado, no son la gente, no es la encuesta, no es tu feeling, no es lo que a ti te gusta, no es nuestra preferencia, es el Hijo de Dios que sangró su sangre por nosotros. Él es santo. Y usted apláudale ahí. A la Biblia me habla de el Hijo de Dios. Interesante porque en el libro de Apocalipsis ese título no se usa en otros, Mateo, Lucas, en otros lugares. Pablo llena el Hijo de Dios, pero Juan en Apocalipsis nunca usa
Hijo de Dios para Cristo. Y la razón es porque Tiatira está en una ciudad que está en un valle entre dos ciudades, que es la ciudad anterior, Pérgamo, en el capítulo 2, versículo 12, y la próxima ciudad, que es la ciudad Sardis, que está en el capítulo 3, y ellos están en el medio de esas dos ciudades. Es un valle, es un llano, y en ese lugar hay, una de las cosas que hay, es un templo a Apolo, quien es el Hijo de Dios, de Zeus, de los griegos en aquel entonces. Y el Señor entonces dice, la idea es que allí la moneda que usaban para comerciante y comprar tenía la insignia, tenía entonces Apolos ahí en la insignia y decía Hijo de Dios, o tenía entonces la marca del emperador y Hijo de Dios. Y el Señor entonces está diciendo, el que va a hablar sobre esto es el que corre la economía de tu vida. Y eso va a ser más interesante cuando llegamos más adelante, pero nos dice que tiene los ojos como llama de fuego. Y como vimos 2 semanas atrás, esto es una referencia al discernimiento del Señor que penetra cuando nosotros cantamos, Señor, tus ojos revelan que yo. Es más, el Señor penetra hasta enseñar exactamente lo que está en nuestro corazón y ve la tolerancia a un pecado como pecado también. En mi país teníamos un dicho que decía, es igual el que mata a la vaca que el que la aguanta, le amarra la pata. Entonces, nosotros decimos le aguanta la pata. No somos más cubanos todavía. Le aguántalo. Y es igual el que mata a la vaca, el que aguanta la pata, el que la agarra, y el que está mirando a ver cuando viene el otro. Y el otro que sabe que lo que están haciendo ahí y no dice nada. Y la Biblia entonces me está hablando a mí que el problema comienza en el mismo Señor. El problema de la moralidad, como hay problema y vamos a ver, pero el problema que tenemos es que eso es un problema con Él. Nuestra vida tiene que estar siguiéndola a Él, y Él quiere quedar claro de que estas cosas que nos dan la apariencia de decir lo que estoy haciendo está bien, esto sale de lo profundo del diablo. Mire conmigo en el capítulo 2, mire en el versículo 24. Pero a vosotros, a los demás que no están que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. En otras palabras, lo que los cristianos y esta mujer Isabel, que ahorita vamos a ver, estaba enseñando que el creyente puede ir y visitar y bueno, y de vez en cuando uno peca, que esto es el truco del diablo. El creyente no puede permitir que la gracia de Dios que nos perdona cada vez que caemos, gloria a Dios, pero nunca usa eso como una licencia de decir, pero está bien, porque Satanás toma lo bueno y cuando te ve que tú estás siguiendo la gracia, o te tira para el lado del legalismo, claro, o te tira para el lado de lo que se llama antinomianismo, o el sentir de que pues si Dios me perdona entonces no hay nada malo con lo que estoy haciendo. Y el Señor entonces dice, ese pensar, esa idea de que Dios me va a perdonar anyway, que eso es del diablo. El Señor te perdona anyway, pero el pensar que me perdona y lo hago es del diablo. Y la Biblia entonces me dice, y yo tengo que escribir a esta ciudadita, que en verdad era como un camino en este largo pedazo de las dos, Pérgamo y Sardis, y había en el centro, había como un pequeño town, y estaba todo el mundo al borde del camino, estaba todo el mundo con sus diferentes
cosas para vender. Me recuerda a Cancún cuando íbamos una vez en un autobús y paramos, íbamos a Chichén Itzá o algo así, una de las pirámides bonitas, pero en el camino había un lugar donde paramos y era entonces como una casa como esta, y adentro había mucha gente con sus cosas vendiendo, cuchillos, barro, telas, de todo vendían en ese lugar. Entonces los americanos sacaban y compraban, porque era una buena oportunidad de comprar. Esa es Tiatira, un lugar que no existe, pero que tenía entonces mucha gente vendiendo sus obras. Y la Biblia me dice que esto parecía no problema, pero tenía un gran problema. El problema es que la gente toleraban la inmoralidad. Muchas veces en los pueblos pequeños, hermano, se escucha de fulanito con menganito. En las iglesias pequeñas también, como que suceden, como uno se escucha más atento a las cosas estas que suceden del hermano con su suegra o su suegro. Es como líos así del primo con la prima. Es como que ese ambiente de inmoralidad a veces está en las cosas pequeñas, y el Señor quiere decir: si es mi iglesia, le escribo una carta larga para decirle, you matter, ustedes son importantes. La carta más grande que tengo en la Biblia es para decirte a ti, a Tiatira, decirle a ustedes en Tiatira que creen que nadie me ve, que yo, miren lo que dice en el versículo 26, al que venciere, dice el Señor, versículo 23, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le doy a cada uno como han hecho. El Señor es, las iglesias sabrán que Dios es santo en su iglesia. Aunque la gente, aunque sea un poquito de gente nada más. La Biblia me dice, ese es el peligro aquí, es que en el mundo las personas hacen como los demás hacen, pero la iglesia, por muy pequeña que sea, muy insignificante que sea, la iglesia, sus hijos, hacen como Dios hace. Y nosotros no seguimos al mundo, sino que seguimos el carácter de Dios. Mire, el segundo peligro me habla la Biblia a mí de la propensidad de su corazón. En la Biblia me enseña que no importa, porque miren en el capítulo 2, en el versículo 19, dice: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia. Versículo 20, pero tengo una cosa contra ti, una poca cosa contra ti, estás tolerando la inmoralidad. Y el Señor está diciendo: yo conozco que la iglesia trabaja, ama, tiene fe y sirve. O sea, cuatro características de lo que es la vida cristiana. Usted quiere saber qué estoy supuesto a estar haciendo en la vida cristiana. Usted está supuesto a amar, obras de amor, obras de fe, obras dice la Biblia, de paciencia, de servir y de paciencia. Y aunque uno pueda abundar, porque dice la Biblia, lo que estás haciendo ahora es más de lo que hacías antes. Has crecido en estas cosas que aún una persona espiritual, con fe, con amor, con paciencia, con servir, también puede tolerar y permitir la inmoralidad en su vida. Que esto se ve en los mejores de nosotros, para decirlo así. En David, en Sansón, en Salomón. Gente que Dios usó, que la Biblia dice que aún ahí está la propensidad del ser humano. Pablo dice en Romanos 7, dentro de mí no mora el bien, aún cuando llegué al estatus de apóstol. Si hubiera algo así como llegar a un estatus de apóstol, usted nunca deja de ser pecador o pecadora. Y la Biblia entonces me está recordando a mí que no importa las cosas buenas de nuestra vida, no importa que la gente dice: ay, pero qué bueno que es, mira cómo hace aquí, mira, me ayudó, me dio dinero. No importa la persona buena por fuera, adentro en el corazón. La Biblia me dice: tenga cuidado que el que cree que está de pie no caiga. Y hay gente decente
gente, amigos, papás, hermanos, tíos, gente que conocemos, que admiramos por su ejemplo como papá, como mamá, que también han tolerado la inmoralidad. Y la Biblia entonces me dice no solamente el carácter de Cristo, y me enseña entonces la propensidad mía, que no importa que yo esté haciendo esto, puedo tolerar un área que el Señor dice está mal. Pero tercero es la disciplina del Señor. Y la Biblia, mire, el capítulo 2, versículos 20 al 23, son uno de los versículos más difíciles en la Biblia. No difíciles porque no se entienden, sino difíciles porque hay que si lo entiendo. Y la Biblia entonces déjeme leérselo. Tengo unas cosas, pocas cosas contra ti que toleras. Que esa mujer Jezabel, y vamos a darle iluminación ahí, que se dice profetiza, enseñaba en la iglesia. Dice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Así como el hombre viene, te tira en la cama, el chévere, hacia el Señor, te tira en vez de cama de placer, cama de ahora de problemas, en vez de cama de sensualidad, es ahora cama de sufrimiento. Y usted levanta al creyente también y lo tira en la cama. Eso es difícil. Pero mire lo que es más difícil. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte. Quédese aquí hasta el final. Quédese aquí. Pero no puedo cambiar al final todavía hasta que usted sienta la realidad de la Biblia. Bueno, la Biblia me está diciendo a mí que el Señor, versículo, no tiene problema con que la gente sepan lo que Él tiene que hacer. Dice, que sepan que yo conozco la mente y el corazón. Tu papá no lo sabe, tu esposa no lo sabe, tu esposo no lo sabe. Es lo que hacemos a puertas cerradas. Dios lo sabe. La iglesia tiene una idea de un Cristo que es como yo creo que Él debe de ser. Cuando me ve, y quiero que esta parte lo vea. Pero el Cristo es el que está en secreto y ve en lo secreto. Donde todo el mundo creímos que me escapé. No hay policía mirándome. La palabra de Dios me dice, yo quiero dejar saber a las iglesias de que Dios, Cristo, no tolera la inmoralidad en sus hijos. Y que de alguna manera Él va a traer su disciplina a estas personas. Nosotros quizás nunca vamos a ver, nada más vamos a saber que fulanito estaba enfermo. No quiere decir que toda enfermedad o todo problema es porque, el hermano tiene problemas, hizo algo malo. Esos eran los amigos de Job. Vivían así. Cuando nosotros comenzamos esta obra, había gente que decía, pastor, como las cosas malas la hablaban. Y me imagino que las cosas malas de aquí la hablaban allá, como diciendo... Y la idea es de que si hay malas cosas aquí, pues el pastor Guerra estaba mal. Y si hay cosas malas allá, enfermedades, etcétera, pues usted estaba bien, pastor. Y como uno tiene que guardar su corazón de no decir, sí, ya sabía que le iba a ir mal por lo que me hicieron. La esposa divorciada, el esposo divorciado, escuchando de su ex, mira cómo le va ahora. Le iba mejor cuando estaba conmigo. Y el Señor da según su voluntad a cada uno. Y las iglesias se conocen
de su gran misericordia. Como vamos a ver. La Biblia me dice que entonces que este es el problema. El problema es quién Cristo es. Cristo no es lo que el mundo dice, Cristo es quien Él es. El problema de mi pecado, del pecado de sensualidad y sexualidad es la propensidad que hay adentro de uno. Uno lo puede tapar, Y tercero es que Jesucristo lo confronta con diferentes maneras en nuestra vida. La Biblia entonces me habla a mí de Jezabel. ¿Qué es esa Jezabel? Y en el Antiguo Testamento había una señora que se llama Jezabel. Ella era una ¿cómo se dice? El príncipe es el hombre y la mujer que es princesa. Era una princesa. Era hija de un rey de aquel entonces y se casa con Ahab, quien es un rey de Israel. Y ella lo mandaba. Ella era la que mandaba en la casa. Y cuando el rey decía esto, ella decía, a ver, tú tienes que hacer esto. Y a veces que ella decía, pues hagan, ella hacía sus trucos para que el rey tuviera victoria. Ella era la que mandaba. Y la Biblia me dice que ella entonces en el Antiguo Testamento guía a Israel a seguir a Baal y a seguir a los dioses de los sidonios, porque ella era sidonita ella misma. Y la Biblia me enseña que esto entonces de los sidonios era una diosa, una mujer. En todas las culturas hay una imagen femenina de una diosa, todas las culturas desde hace tiempo. Nosotros tenemos las vírgenes, etc. En mi país, la virgen del cobre, en otro país, la virgen de otra cosa, pero siempre hay una deidad, o se cree deidad, mujer, femenina. Y ahora el mundo del presente está tratando de decir que Dios no es Dios, hombre, padre. Él puede ser cualquier cosa, Él puede ser mamá también. Y Dios no tiene sexo, Él no es como un hombre, pero Él se ha revelado como Padre. Y Cristo vino como varón y el Espíritu Santo el Espíritu es una palabra en masculino, no es la Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Y lo que quiero decir con esto es que en aquel entonces en aquella ciudad afuera de la ciudad, había un templo de una profetisa que se llama en aquel entonces Sibila, una mujer que hablaba palabras de Dios, inconversa, claro, pero que en la iglesia había entonces, copiando al mundo, había entonces una señora, aparentemente una hermana, que ella entonces trata de ayudar o de engañar a la gente, diciéndole que en el mundo a veces que hay que hacer como el mundo, no te preocupes. Déjeme darle un poquito más de entendimiento aquí. Le dije, en la ciudad Tiatira estaba en el medio de un pueblo pequeño, tenía mucha gente que vendía. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 16, la mujer Lidia, la primera que acepta al Señor en el área de Europa, de Macedonia, donde viene Pablo, que ella era de Tiatira y vendía ropa de púrpura, el color purple. Y esta mujer venía de aquí, de Tiatira. Han pasado los años, ya falleció, pero ahora está Juan escribiendo. Pero esta señora viene reflejando el comercio y la industria de su país. Todo el mundo vendía y compraba cosas allí. Y en aquel entonces habían grupos como uniones de trabajadores que se unían según lo que ellos hacían, su trabajo. Y eso entonces era una manera de juntarse. Los que vendían, cosían, los que hacían cosas de arte, pues se juntaban. Era como una unión en esos grupos. Y ellos tenían entonces sus fiestas. Escuche, las fiestas eran fiestas a su Dios para que bendijera su trabajo.
Y invitaban a todo el mundo y las fiestas aquellas eran fiestas donde se sacrificaban cosas y al poquito rato comían, tomaban más que comían y al final se iban a acostar con la gente que iban a la fiesta. El Señor dice que la mujer Jezabel decía, it's okay. Esa era la manera de ella guiaba a los siervos de Dios, porque de alguna manera los pastores o la gente que querían servir al Señor, a decirle, es ok que tú haces esto. Sé que estuviste anoche en el baile, yo sé que no llegaste a la casa por la noche, pero vienes anyway. Y Jesucristo entonces dice, tama. Y la Biblia entonces me enseña que el problema era que ellos en la fiesta, para quedar bien con la sociedad y para vender sus artículos, pues ahí venían vestidos como los demás en el ambiente de la música y de las dioses y la gente empezaban al final a enamorarse. Eso es Tiatira, déjame decirte lo que es aquí en West Chicago, en Aurora, como está en la ciudad que va más abajo aquí, yendo para el sur, donde vienen otros hermanos. Elgin está para allá, ¿cuál es? Juliet. En estos lugares la gente van a sus trabajos. Usted tiene un trabajo, ¿verdad? No levante la mano. Usted tiene, para que después no se le pegue lo que viene después. Todos tenemos un trabajo. Y casi siempre en Estados Unidos el trabajo, pues la gente se ríe, hacen cuentos y jarana. Pues todos somos hispanos y estamos todo el mundo empaquetando ahí. Pues entonces, al final, como los viernes, pues sale el grupo después de trabajar. Ya tenemos la práctica de ir a la barra o ir al baile. Y nos reunimos un grupo de hermanas para salir juntas el viernes por la noche. Y uno dijera, pues no hay nada malo con eso. El Señor está diciendo, espérate, Jezabel le dice, no hay nada malo con eso. El Señor dice que empezamos a tolerar la influencia sensual a la vida, donde ahora para ir al baile, pues usted tiene que comprarse un buen vestido, ¿verdad, hermano? El buen vestido tiene que sacar la mitad de la pierna más para afuera. El escote tiene que estar tan siquiera por aquí atrás, como bien cortado. ¿Se acuerdan de la hermana? A ver si yo hice la boda de una muchacha que tenía una trayectoria a un muchacho bien inocente. Bueno, yo trabajé con ellos y ellos se fueron porque no lo casaba y después un año más yo los casé. Y la muchacha está enfrente de mí, se veía bien con su vestido blanco. Y toda la gente que estaban atrás, la mamá del muchacho, todos estaban. Yo decía, oye, esta gente, qué mala gente que son. Yo decía, qué legalistas que son. Entonces caso a los dos. Entonces los introduzco, los presento a la iglesia. La muchacha se vira y tenía el escote hasta casi allá abajo y tenía como una serpiente en la espalda ahí hecha. Y todo el mundo estaba riendo y yo todo como un aplauso para... Porque al final la gente empiezan a darle que te doy y en su trabajo encuentran muchachos y muchachas donde empieza a haber una inmoralidad en sus vidas porque hay que estar socializándose en el trabajo, si no, no me van a comprar. Y al poquito rato terminamos en la cama, en divorcio, o viviendo con el muchacho o la muchacha sin habernos casado. Y la Biblia quiere decirnos en Tiatira, you can't.
No se puede. No tolero eso. Yo salvo, yo perdono, yo limpio, es una realidad, pero el creyente tiene que tener discernimiento. El mundo es una cosa y Cristo es completamente otra cosa. Y la Biblia entonces me enseña que mire, ese es el problema que ellos tienen entonces ahora la disciplina del Señor en su vida, aun cuando parece que todo está trabajando bien. Me enseña la Biblia de la adicción. Vamos muy rápido en este punto, pero mire lo que dice el versículo 21. Es uno de los problemas a nosotros decir, ok, cómo el creyente se enfrenta a la inmoralidad de este mundo. Pues primero reconoce el problema que tienes que hacer con Cristo. El problema es que dentro de ti está la propensidad. Ten cuidado. Y tercero es la disciplina de Cristo. No te metas en el problema donde es Dios quien está trayendo estas cosas a tu vida para enseñarte de que aquella área que tú crees que está bien y esas áreas a tus hijos te enseñan a ti también donde tenemos que estar bien con el Señor. Pero la Biblia me dice que uno de los problemas con la inmoralidad es la fuerza de la adicción que da. Mire en el versículo 21, aquí, versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Una de las cosas difíciles de este pasaje, el primero es saber qué quiere decir eso, y lo segundo es que el Señor le da tiempo a la persona. ¿Usted conoce una persona que está mal, inmoral? Y como que todo va bien hasta ahora, y Dios le está dando tiempo a la persona. Cada vez que la persona hace algo malo se siente terrible. Y el Señor le está dando tiempo a que ese terrible de por sí mismo sea entonces suficiente para traer arrepentimiento. No crea porque un creyente está haciendo algo mal que no es creyente. El creyente está haciendo algo mal y Dios le está dando tiempo. El divorcio, el casamiento, Dios te está dando tiempo. Y la Biblia entonces me está diciendo, versículo 21, el poder del pecado, de inmoralidad, no solamente el problema es el poder de adicción, porque mira el versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero ¿qué? No quiere arrepentirse, dice la Biblia, no quiere arrepentirse de su fornicación. Y el Señor usa las palabras estas duras, fornicación, fuerte, de dos gente acostada y no son casados, están fornicando, están en inmoralidad. No quiere arrepentirse del acto de fornicación. Y me decirle por qué. En la vida sexual, en nuestras vidas, en todos nosotros, pues es la droga más fuerte que hay en el mundo. Y que uno puede decir, sé que está mal, sé que estoy mal, no debo de, pero ¿cómo puedo vivir sin esto? Y las personas que practican el pecado en diferentes maneras de fornicar, sus vidas son afectadas. Mire conmigo a Romanos, el capítulo 1, la Biblia entonces me dice, hablando de este pecado de inmoralidad. En Romanos capítulo 1 dice la Biblia, el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y la Biblia entonces me está diciendo, cuando uno cae en estas inmoralidades de la vida, que es esas inmoralidades, el poder de la adicción es que nos quita no solamente hacemos, sino que nos quita el querer
cambiar. Y empezamos entonces, una de las cosas que hacemos, que hacen gente en la iglesia, es que se van de la iglesia. Y no vienen más a la iglesia, a no ser que vienen visitando por ahí escondidos. Pero la idea es que o se van entonces hablando mal, el pastor, y uno dice, ay sí. Pero usted no sabe que el pastor sabe que la razón por la cual se fue porque hay otra vida. Y la persona no se quiso arrepentir. Nosotros no publicamos los pecados de la gente en nuestra iglesia. Nosotros enfrentamos los pecados, sí, y le decimos a la persona que para tener parte, tiene entonces que seguir, arrepentirse, dejar. Hay una lucha, pero usted tiene que dejar. No quiere decir que usted ahora nunca más lo hace, pero usted tiene que dejar. Y la Biblia entonces me está enseñando a mí que este poder de adicción nos lleva al decir, pues yo cambio, yo me voy, yo no quiero lo que Dios quiere en esa área de mi vida. Y te daña todas las otras áreas, porque ya después cuando tú estás en la iglesia o estás cantando de cualquier cosa que tú sabes en tu mente, y ya te sientes que ya el Señor no te está usando. Y uno se empieza a echar para atrás, y se va yendo, y es mejor estar afuera, porque estar adentro es acordarme de que el Señor no es como yo soy, y necesito entregar algo, escuche, que no quiero entregarle. Ese es uno de los problemas de la gente que ustedes han visto. ¿Y por qué se fue el hermano y la hermana? ¿Por qué se fueron? Algunos no eran de eso, pero una gran mayoría era algo así, que afecta a los demás, porque uno quiere a su gente. Y me acuerdo de la primera iglesia donde estuve, yo discipliné a un muchacho que estaba saliendo eran casados y había otra familia casada, y este muchacho entonces empieza como a salir un poquito con la muchacha, la otra casada, de otra familia, eran amigos, pero entonces la mujer me dijo, y yo entonces hablé con él, y bueno, lo corregimos, y me acuerdo que 30 personas en la iglesia se pudieron hacer pie y se fueron de la iglesia. Porque yo había como quitado al que ellos querían. Digo, bueno, no importa quién usted quiera. La iglesia es de Cristo. Si hay que vender enciclopedias, que ya no se venden. Pero si hay que vender enciclopedias, porque el pastor tiene que vender enciclopedias. Y eso no quiere decir que la bendición de Dios no está en su vida. Quiere decir que la gente no quiere dejar lo que tienen que estar dejando. Ese es el problema. Nada más. Y la palabra de Dios me dice que es la adicción. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a caer en este pecado? Pues uno es el deseo de ser parte de la sociedad, de ser aceptados. Ahí viene la historia de Tiatira, donde la gente que estaban en estos grupos, cuando iban a sus fiestas, pero voy a la fiesta porque ahí me venden y me compran, pero sin querer se sienta un hombre al lado tuyo y te dice, oye, qué bien te ves, ¿y cuál es tu nombre? Y yo me llamo fulana, y yo dice, ay, usted también es de ahí, o yo también, ay, pero usted qué bien, y la mujer o el hombre se empiezan a sentir halagados por esta persona. Y porque Satanás es como Satanás es en nuestros hogares, siempre hay siempre no es igual. Uno va a su trabajo y alguien con ese espíritu te va a decir, qué bueno usted es, como me ayuda, y usted entonces le ayuda para que le digan, ay, gracias, Felipe, don Felipe. Usted dice, no me llames don. Pero cuando usted llega a la casa, su esposa le dice, Felipe, agárrame eso, por favor. Bueno, tú no tienes ningún cariño, amor. Cuando está en el otro lugar, poco a poco, en la reunión esa, pues se va el brindis y el clean y la música y el bailecito y poco a poco usted va cayendo como una rana aplastada. Mosquita muerta. Estos gremios, estos grupos, uniones, tenían fiestas como Avon, que reúnen a las muchachas y hablan y empiezan entonces ahora a vender ciertas cosas.
Y el creyente entonces iba, el cristiano, ese era su trabajo. Y el Señor está diciendo, ten cuidado. Hay la historia de verdad en Tertulian, es un tertuliano, creo que es en español, un padre de la iglesia, que había un hombre que estaba en estas cosas, que está aquí, porque es más unos 50, 60 años después de Apocalipsis. Y el hombre entonces lo están disciplinando, y Tertulian, que es el pastor de aquella iglesia, después, inmediatamente después de Apocalipsis, el tiempo de Apocalipsis, que a Tertulian le dice al hombre, pero no pueden estar haciendo eso. Y el hombre entonces le dice, pero ¿cómo voy a vivir? Le dice, pues hay que vivir, le dice. Y la historia está grabada de que Tertuliano le dice a este hombre, no tienes que vivir. El hombre de Dios le dice, el pastor le dice a la persona, es que tengo que hacer esto para ganarme el dinero y para vivir. Y el pastor te va a decir, tú no tienes que vivir. Estás dispuesto a morir por Cristo. No hay irse para atrás, no hay un pie en el mundo y el otro en la iglesia. Eso está matando el testimonio de la iglesia. Y el Señor está diciendo, usted tiene que vivir para el Señor. El deseo de ser aceptados, el querer estar en algo con gente, o cuando usted, las amistades, las escuelas, los trabajos son lugares donde usted se siente como está en grupo. Eso puede ser una tentación a pecar, o si en ese grupo no lo estiman a usted, y usted como que nadie me quiere, pues el pecado viene diciéndote, yo sí te quiero. Y donde usted falla con la gente, la pornografía y la inmoralidad le da el opio, le da el medicamento que usted necesita. Muchos de los muchachos jóvenes, cuando ellos no saben tratar a una muchacha, no saben guiar a una mujer, tratan a las mujeres como los padres duros tratan a las mujeres, y no saben, no han tenido hermanas en cómo el papá modela el trato a la mamá y cómo modelan el trato a la hija, que los muchachos entonces no saben cómo tratar a una muchacha, y son bruscos y son duros, y las muchachas no quieren nada con ellos. Que un muchacho que se siente rechazado en la sociedad de muchachas, pues va a encontrar en la pornografía una muchacha que está ahí mirándote así, a ti, como que los ojos hacia ti. Dice, ella sí me ve. Y todo en la mente, la inmoralidad, el deseo de ser aceptado. Pero mire, hay dos cosas más para llegar a la conclusión aquí. Me dice que el Señor le dice al que venciere. Y le dice que vas a darle dos cosas. Al que venciere le voy a dar poder sobre las naciones. Y le voy a dar una estrella, la estrella de la mañana. Yo meditando en esto, yo decía, ¿por qué el Señor le va a decir poder y estrella a gente que están tentadas en el camino de la inmoralidad? Que la Biblia entonces me enseña a mí que estas cosas que el Señor está diciendo, te voy a dar esto, te voy a dar esto, es porque el Señor le va a decir, si tú pones tu fe en mí, esto que tú estás buscando allá, yo te lo voy a dar acá conmigo. ¿Y qué era lo que ellos buscaban? Le dice, te voy a dar poder sobre las naciones. El pecado siempre viene a nosotros, la inmoralidad siempre viene a nosotros como un área donde yo puedo tener control. Donde cuando no me quieren, cuando no me aman, cuando me rechazan, pues aquí yo hago mi mundo, donde no importa lo que dicen, aquí yo estoy en control, aquí en este mundo de inmoralidad. Y parte de la motivación de nosotros caer en la inmoralidad viene, uno, porque queremos que la gente nos quiera, pero dos, es porque queremos controlar nuestras vidas. Queremos tener el poder de tener control sobre el boss, el capataz, y a toda la gente ponerlas en su lugar. Y cuando ellos nos tratan mal a nosotros, pues entonces la cerveza y la inmoralidad está abierta, se abre en nuestra vida la tentación. Porque nosotros decimos, no puedo tener control allá, pero aquí sí.
Y los muchachos en nuestra iglesia que beben y vuelven a beber y pierden la licencia y la pueden perder otra vez y una y otra vez más. Y hispanos en nuestra vida es porque no tenemos control de nuestra situación. Y como pobres, y no es una excusa, pero como gente que trabajamos, sentimos que no tenemos nada que se rinde a nuestros pies. Y nosotros entonces tenemos que rendirnos a los pies de algo que uno siente que con esto sí tengo poder tan siquiera en esta área de la vida. Cuando usted quiere vencer la inmoralidad, usted tiene que conocer qué es lo que usted quisiera, cómo usted quisiera que la vida trabajara. Hay que hablar de eso, de cómo hubiera que la vida trabajara y cómo tú crees que te está trabajando ahora. Y va a haber un gap, una diferencia. Y entre esa diferencia, entre como yo quisiera que trabajara y como me está trabajando, está entonces la cerveza, el alcohol, las mujeres, la inmoralidad. Y es difícil llegar ahí porque uno tiene que confesar, tiene que sacarlo. Pero la Biblia me dice otra cosa más. El Señor no solamente le dice, te doy el poder, te doy la estrella de la mañana. Y las personas caemos, somos motivados a este pecado. Uno, porque queremos ser aceptados. Dos, porque queremos controlar nuestra área. Pero tres, por esta estrella que el Señor dice. En el tiempo de los romanos, en el tiempo de que Tiatira, pues esta estrella de la mañana es Venus. Los romanos tenían un altar, un templo para Venus. Como el signo zodiaco Venus, así era el signo, de ahí viene la cosa, es de lo profundo de Satanás. Y Venus entonces, el amor, la estrella de la mañana, es cuando uno está de noche y usted ve el lucero de la mañana, esa estrella de la mañana, usted siente un asombro y siente al mismo tiempo como que siente que su vida... Como esa estrella representa un triunfo sobre el cielo oscuro y todas las otras estrellitas pequeñas. Todos nosotros queremos ser la estrella de la mañana, la que más brilla. Y sin querer, la Biblia entonces me dice que el pecado se convierte dentro de nosotros una opción, como si fuera una estrellita para ti, como si fuera un lucero para ti. Es la mujer más bonita, la práctica es algo que te gusta, es algo que entonces lo vemos como hermoso en la oscuridad. Es como algo que uno looks forward to, algo que uno espera, anhela, tiene esperanza. Es el sentido de victoria después de una noche larga. Y la Biblia entonces me está diciendo que en nuestra vida, la tentación, lo que nos motiva a caer al pecado son tres cosas. Una es el querer estar bien con los demás, que los acepten a uno, o a través de esto, o que al no aceptarme, pues el pecado toma atención. O es el controlar la vida, o es tercero, tener ese sentido de que ya todo pasó y que viene la mañana a tu vida. La Biblia entonces me dice cuál es la salida. Terminamos aquí. Mire, hay tres grupos, y tendría que leer esto otra vez, pero hay tres grupos que esta carta se dirige. Tres grupos, es importante para salir. Un grupo es el grupo 1 de aquellos que están con Jezabel. Jezabel es la cabeza de ese grupo y toda la gente que se está acostando en otro lugar porque Jezabel le dijo que estaba bien. Está el segundo grupo, que es entonces el grupo de aquellos que no están en esto. Mire el versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido la profundidad de Satanás. Que la Biblia entonces me dice ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo son aquellos que están siendo engañados con Jezabel, pero el que el Señor le dice, arrepiéntete. Y es entonces en el versículo 26, al que venciere y se sale de la casa de Jezabel, sale corriendo. No importa cómo es que voy a salir corriendo. Y la Biblia entonces me dice, mire, en estos tres grupos, si usted es del grupo 1
de los que están con Jezabel, prepárate, porque Dios viene. Al grupo 2, no tiene nada que ver con Jezabel, no toleres esto en tu vida. Y al grupo que está con Jezabel y no está muy bien, el Señor le dice: arrepiéntete, fight it, resístelo. Todo lo que buscamos, el pecado, lo buscamos como si fuera un lucero en la mañana. Mira qué bonito es esto que estoy haciendo. Quizás entre usted y la muchacha, o la muchacha y usted nada más. Pero el versículo 28, el Señor dice: yo soy, versículo 28, yo te daré la estrella de la mañana. En el capítulo 22 dice la Biblia: yo soy la estrella de la mañana. Y lo que está diciendo es que esa intimidad, ese sentido de estrella que te da el pecado de inmoralidad, la intimidad que Cristo va a tener contigo, escuchen, la intimidad que Cristo va a tener contigo y tú con Él, tú vas a ver que Él es la estrella de la mañana. Vamos a cerrar en oración.